Hola, ¿qué tal? Quiero saludar a todos los participantes de la Escuela de Verano Horizonte Democrático. Me habían invitado a participar presencialmente, estaba muy entusiasmado, pero un imprevisto médico, una hora que tenía que dar para una intervención, me la pusieron la semana que pasó y eso me obliga a un reposo vocal por varios días. Pero bueno, gracias a la tecnología, que es uno de los factores o vectores que vamos a analizar en esta conversación, puedo hacerle llegar mis ideas acerca de lo que está pasando en general en la sociedad, lo que es evidente, una crisis de la política, no solo en Chile, sino que en el mundo, ¿no? Y esto yo lo esbozo en mi libro, publicado el año pasado ya, ¿no? Señor director. Mientras fui director del Mostrador, mi objeto de trabajo como periodista era el poder, y empecé a observar, como cuento en el libro, desde el 2011 con mucha notoriedad en adelante, que la manera de funcionar el poder, que era mi objeto de trabajo, ¿no? Estaba cambiando muy radicalmente. Fueron años bien movidos en términos de casos de connotación pública, los casos de financiamiento irregular de la política, los casos de pedofilia en la Iglesia Católica, el cura Caradima, los casos de distintas colusiones a nivel de áreas de la economía y de grupos económicos. En fin, empieza desde ese año a notarse, ¿no?, que coincide con la primera gran impugnación del orden chileno de la llamada transición o los 20 años de gobierno de la Concertación. Esta impugnación, que viene de la mano de los líderes estudiantiles, se traslada a distintas partes de la sociedad y empieza a haber un movimiento claro a la vez de demanda de soluciones por parte de la ciudadanía en distintos ámbitos y de incapacidad del sistema político de procesar de manera eficaz esas soluciones. Bueno, en el 2017 dejé el Mostrador, justamente, entre otras cosas, porque sentía que yo tenía que comprender mucho más profundamente lo que estaba pasando y por tanto ya había cumplido un ciclo, mi manera de entender el poder, de organizar una pauta para cubrirlo, para cubrir la política, etc. Y me dediqué a leer, a conversar, a buscar respuestas. Ya en enero del 2019 hice un taller con un concepto que, a mi juicio, quiero tratar de explicar, que está en la base de todo lo que estamos viviendo, que es el desplome de las instituciones. La sociedad del siglo XX, en la que muchos nacimos y crecimos y trabajamos, y probablemente en la que muchos de los que están acá tienen también una base de recuerdo en términos de infancia. Eso es una sociedad que se organiza y estructura a partir de instituciones, fundamentalmente construida a partir de un orden jerárquico. Esas jerarquías operaban y funcionaban en todo. Era un dicho, ¿no? Para hacer carrera política, alguien tenía que entrar a un partido político muy joven, a ser candidato a concejal, a alcalde, después a diputado, a senador, de ahí con mucha experiencia ser presidente, el orden natural de las cosas. En el mundo en que yo crecí, uno iba a la escuela y el profesor era, junto a la familia, la fuente de información. Y por lo tanto uno podía caerle mal al profesor si era un mal profesor, pero era quien te enseñaba sobre las distintas áreas de la vida, y en ese sentido el profesor se paraba delante de la sala de clase con algo que es fundamental como concepto para que conversemos acá, que es la autoridad. Bueno, uno le gustara más o menos el ramo, le gustara más o menos el profesor, siempre había un aura de autoridad en torno al profesor. Lo mismo ocurría, por ejemplo, cuando uno se preguntaba después de esta vida qué es lo que hay, qué es lo que tiene que hacer, y un sacerdote, era en general de la confesión que fuera de ultraconservador o fuera ultraprogresista, era llamado por todos padre, y era una persona independiente que lo rodearan gente que tuviera dudas sobre su fe o no fuera creyente, era tratado con respeto porque en él había autoridad. En la casa, ¿no? Venimos de generaciones donde, no en mi caso tan abiertamente, pero muchos amigos y coetáneos sí, ¿no? El padre constituía una autoridad,
¿no? El padre nos orientaba, a veces nos sugería que teníamos que estudiar o que hacer en la vida y otras veces nos ordenaba. Y era muy difícil ir contra el padre, ¿no? Entonces, esas son fuentes de autoridad, algunas, que construyen ese poder vertical, ordenado, ¿no? Dan horizontes de certeza en el mundo. Y cambiamos de siglo, empieza a cambiar la sociedad se vuelve mentalmente digital, ¿ah? Y la vieja sociedad la vamos a denominar sociedad análoga, ¿no? La sociedad digital que viene de la mano de irrupciones tecnológicas, la primera por allá por mediados de los 90 en TV, ¿no? Esta idea de poner la música en videoclip. Entonces empieza a tener otra conformación de estructuras mentales, mucho más breves y cortas, basadas en imágenes y en frases rápidas, y algunos teóricos lo denominan esto el mundo líquido. Empieza a emerger el mundo líquido, que es un mundo en contraposición al mundo sólido, a ese mundo ordenado, ¿no? Donde si tú querías ser cantante tenías que hacer una larga fila, tener pituto, ¿no? Y lograr impactar a un productor de un sello musical. Y de un sello musical sacara tu single, o si era una banda, no, tu disco, era el objetivo, porque había una estructura institucional de la música. Bueno, hoy día todos los jóvenes, los cabros de sectores marginales que van al programa La Junta con mi amigo Julio César Rodríguez, tienen sus propios sellos, se autoeditan, son exitosos, ganan miles de millones de dólares, son símbolos de éxito en sectores populares y no tienen que hacer la fila detrás de ningún sello. Al contrario, un productor va a buscarlo porque va a querer trabajar con ellos, pero pueden por la tecnología autoeditarse, ser exitoso. Bueno, en el caso de la prensa es lo mismo, ¿no? Uno podía discutir el titular o la editorial de un diario, no estar de acuerdo, pero era una editorial que generaba una conversación en el mundo al que estaba dirigida. En el viejo siglo XX, después de los años 50, hasta ya habían entrado los gobiernos de la Concertación, lo que decía el editorial del Mercurio tenía una importancia tal que era leído con mucha atención por las personas importantes del país, ¿no? El presidente de los empresarios, el presidente de la República, el presidente del Senado, etc. Y lo que empieza a ocurrir, ¿no? Sistemática y velozmente, es una descomposición de ese poder de las jerarquías, de las estructuras jerárquicas. Ya no hay que hacer una carrera para ser un político exitoso. Puedes ser un artista conocido y el partido te viene a reclutar a ti, porque tu popularidad te hace tener votos y lo que el partido quiere es tener votos. Puedes ser un genio creativo y saltarte, ¿no? La formación universitaria y crear una aplicación y volverte multimillonario en dólares y ser un referente global, ¿no? Es decir, entramos a una sociedad mucho más horizontal en su trato, en sus valores. Yo esto lo he observado en muchas cosas, pero particularmente en algo que para mí, que tengo 53 años, voy a cumplir ahora en marzo, era como alguien que siempre estuvo preocupado mirando la sociedad y mirando la política y lo político, no era la presidencia de la República, ¿no? Ustedes saben que en Chile se diseña una estructura presidencialista que dice Diego Portales, fundador de la República, está hecha a imagen y semejanza de una monarquía. El presidente en Chile va a ser un rey, dice él en 1833 en la Constitución de Mariano Egaña, porque el pueblo tiene muy poco tiempo en esto y no comprende, tiene muy poco tiempo en esto de vivir sin monarquía y en la memoria está la monarquía, ¿no? Y entonces esto de la República no, es bastante relativo a la gente, hay que decirle para dónde va. Y más importante, una figura real. Entonces vamos a construir una monarquía legal. Y entonces el poder va a radicar en el presidente de la República y la autoridad en el presidente de la República por el mero mandato de la ley, sin nunca entrar a mirar sus atributos personales. No, si alguien llega a ser presidente de Chile, es el presidente y se lo respeta. Yo crecí en ese mundo donde tú podías ser contrario al presidente de Chile, ¿no? Como éramos mucho contrario a Pinochet, ¿no? Pero nadie dudaba del enorme poder que tenía Pinochet por ser el presidente. Y en el imaginario de todos era una figura que estaba arriba. Nadie dudaba de su capacidad de mandar y de hacer.
Bueno, eso se va trasladando hacia los gobiernos democráticos después, ¿no? Y se mantiene firme hasta Ricardo Lagos, con Elwin, con Frey y con Lagos. La reverencia a la autoridad presidencial se mantenía en el trato. Había ciertas frases como al presidente no se le dice que no. Eso cuando te ofrecían un cargo, que alguien no quería el cargo, pero bueno, al presidente no se le dice que no, ¿no? Y esto implicaba un trato en general mediático y en la conversación pública de mucho cuidado. Siempre yo cito una frase de Matías del Río, el periodista, que decía: cuando yo voy a entrevistar a un presidente me pongo corbata, ¿no? Para hablar o denostar de cómo se respeta la autoridad institucional del presidente, independiente de quien sea. Esto yo lo digo en mi libro. Eduardo Frei era una persona de muy pocas luces intelectuales. Fue presidente de Chile porque se llamaba Eduardo Frei, igual que su padre, que había sido un gran presidente. Y había una memoria en el pueblo de ese nombre. No tenía ningún otro activo, no tenía ningún conocimiento político, había sido empresario, no había figurado en la política, hasta que un grupo de personajes vio en la DC, dicen: como este gallo se llama Frei, vamos aquí detrás. Y Frei se impone, ¿no? Siendo un tipo completamente insípido, sin tener respuestas. Yo siempre digo, me parece un personaje profundamente honesto, ¿no? En el sentido que uno le podría pasar su billetera y saber que te la va a devolver tal como se la pasaste. Pero si no se hubiera llamado Eduardo Frei, no hubiera pasado a ser un ingeniero promedio. Pero esa es la gracia, porque quiero mostrar esto. Porque se lo respetó en sus 6 años de mandato, con una crisis económica fuerte y todo, como autoridad presidencial. Bueno, Lagos ni hablar, Lagos bebió, ¿no? Él mismo se insuflaba de ocupar esa vieja estatura presidencial que viene desde Diego Portales. De hecho, Lagos en su oficina en La Moneda, su español en La Moneda, tenía una foto de Diego Portales para hablar del peso de la noche, ¿no? El peso de la presidencia. Pero esto ya con Bachelet Piñera, en sus 2 etapas, Bachelet Piñera, lo que mi amigo Cristóbal Velolio denomina el ciclo Caburga, ¿no? Empieza a deteriorarse, y esto es producto de las redes sociales, ¿no? En Bachelet 1 ya, con un incipiente trato de regla, cierta derecha, cierto mundo más crítico, bueno, empiezan a tratar a Bachelet de una manera en que no se trataba a los presidentes. Uno le decía: oye, esto que no, porque era mujer. Bueno, la noticia es que después, cuando llegó Piñera, ¿no? Las redes estaban más asentadas, los insultos y la rabia, ¿no? Ahora bracitos cortos era lo menos, ¿no? La segunda etapa ni hablar. Bachelet 2 y Piñera 2 fueron insultados, guatón a dar por cual, brazos cortos, ladrón, ¿no? Eso, no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, es un claro síntoma del deterioro de la autoridad presidencial. Y cuando está deteriorada la autoridad presidencial en Chile, con Boris también lo vemos, ¿no? Como lo trata cierto mundo en redes sociales, no podemos sino colegir que lo que estamos asistiendo es, de manera evidente, a una crisis del sistema político, porque la piedra fundamental de ese sistema político es esa autoridad presidencial, ¿no? Cuando había un parlamentario en el gobierno de Lagos, de la propia coalición de gobierno, que como Lorenzini osaba criticar a La Moneda por el atraso en la entrega de un puente en su zona, ¿no? Lagos le quitaba el saludo en un acto público, y eso era una noticia de primerísimo nivel. Estaban todos los titulares, ¿no? Porque ese solo gesto, pasar saludando a toda la autoridad y no saludar a Lorenzini, ¿no? Hablaba de que Lorenzini quedaba en el congelador. No tenía poder, porque no tenía acceso al poder, porque el poder se controlaba desde Palacio. De eso no había duda en Chile. Bueno, y viene un periodo de profundo deterioro de esa autoridad presidencial, paulatino y sostenido, hasta llegar a un momento en que yo digo: las instituciones, todas, pero particularmente las instituciones políticas, ya no tienen poder. El poder, la capacidad fundamental de imponer, si es que fuera necesario, tus propias opciones a otros. Como dice Max Weber, hay distintas fuentes de poder. Hay un poder carismático, que es el que manda porque irradia un aura de autoridad, es seguido por sus características o dotes personales. El poder estructural o el poder legal, la fuente de la ley como base de la autoridad de mandar. Y en último término, ¿no?
está el cargo, el ejercicio del cargo. Y hoy día lo que uno ve es sostenidamente gobiernos, estoy hablando ya desde Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y Boris, de gobiernos que no tienen ninguna capacidad de poner la agenda, ni de decir se va a hacer esto y eso se hace. No son capaces de sacar adelante ninguna ley. Porque la energía del poder salió del sistema. Esto no tiene que ver con que sean de izquierda o derecha. La energía del poder salió del sistema y está en un lugar difuso. Es el lugar que se encuentra entre las redes sociales, la opinión pública, la presión mediática, las encuestas, ciertos sentidos comunes, ciertos hechos. Los gobiernos van reaccionando a los hechos de la semana. No tienen ninguna mayor capacidad que reaccionar a los hechos que ocurren en una semana. Y entonces este diagnóstico, si uno lo quiere ampliar, ¿no?, está dentro de un contexto más grande que es la crisis global de las democracias representativas. ¿No? Este desplome institucional hace que, bueno, en general, como les he dicho, todas las instituciones tradicionales, la iglesia, la educación, los medios de comunicación, todos estén zozobrando, pero es particularmente crítico en el caso de las instituciones políticas. Entonces, las fuentes tradicionales de la política, ¿no?, representativa, el Parlamento, los partidos, ¿no?, están en el suelo de la aprobación ciudadana hace muchos años. Esa es una variable constante. El presidente, si recién ha sido elegido, está un poco más arriba, pero después baja, le cuesta mucho remontar, porque la democracia representativa es un instrumento de la sociedad análoga. No es un sistema que se pueda incrustar en la sociedad digital. Entonces la pregunta por más o mejor democracia es una pregunta que va a buscar una respuesta fuera del sistema tradicional de partidos políticos, ¿no? Y esa es la crisis a la que estamos asistiendo, y por eso todo eso está crujiendo. No podemos ver un escenario de fragmentación en la política y de pseudo-caudillismos, ¿no?, que solo es un síntoma de su descomposición definitiva. Ustedes son socialistas y el principal senador de la oposición es un senador del Partido Socialista, el senador Fidel Espinosa. Bueno, en los tiempos de la política institucional que funcionaba, el partido tenía una capacidad de ordenar a un senador, incluso de expulsarlo, de sancionarlo, de llamarlo a causa. Eso ocurría. Les puede parecer divertido, pero si ustedes se van a la historia, 10, 20 años atrás, los partidos tenían capacidad efectiva de control. Hoy día no, porque el partido es un instrumento de poder a la deriva de caudillos que tienen votos. Entonces los parlamentarios en ejercicio pueden hacer lo que quieran, porque los partidos no lo van a rechazar si tienen votos, si han construido poder en sus zonas. Entonces, ese es un síntoma. La ADC, el poder que tenía la ADC, el Tribunal Supremo, la ADC, la ordenada que era la ADC, la gente seguía un marco ideológico, una estructura, una historia, la historia de Eduardo Frei, de Bernardo Leighton, de Tomich, había una épica, y entonces de repente el partido podía sancionar a un militante y el militante se la comía calladito. Y hoy día, ¿qué hace un militante? Dice, perfecto, me dio mis votos y me voy a llamar a otro partido, ¿no? Y la ADC está siendo fagocitada, porque no me gustó esta solución, no voy a votar así. Bueno, me armo mi propio partido, me armo amarillo, me armo demócrata. Pues la derecha no es distinto, ¿no? Kass dice, oye, yo pienso esto, no, es que vamos por esta línea. Bueno, me armo mi partido. Y se lleva buena parte del electorado UDI. Y hoy día el senador Javier Macaya, fuertemente impugnado por su historia, la historia de su papá en redes sociales, es paradójicamente, ¿no?, el único amigo o de los pocos amigos que tiene Boric en la derecha. Cuando caiga Macaya, que va a caer por el caso, ¿no?, van a ganar los republicanos. Se está sobando los dientes José Antonio Kass porque se va a llevar a la UDI. Entonces, este proceso de descomposición interna, ¿no?, de fragmentación, solo va en aumento. Solo porque no hay nadie que tiene capacidad de ordenar. Porque el orden, que era la característica central del sistema, ha desaparecido porque ya no tiene poder. Eso es un diagnóstico que para mí por lo menos es la base de todo lo que yo pueda decir, porque si queremos ser medianamente coherentes, los diagnósticos son fundamentales para la acción. Entonces, a los que les va mal es en general a los que tienen diagnóstico equivocado, ni hablar a los que no tienen diagnóstico. Pero esta es la base de mi diagnóstico.
Con este diagnóstico inicial podemos entrar a ver y colegir casi por consecuencia lógica, ¿no?, que la manera de organizar a la hora de mirar contenido en la política en el eje izquierda-derecha también está obsoleta. El eje izquierda-derecha responde a la lógica del siglo XX y al mundo sólido. Y por lo tanto, el competir por el poder, un poder con eficacia transformadora, no con programas de centro, derecha o izquierda, era algo que tenía sentido porque eran profundamente diferenciados. En el mundo líquido al que asistimos, de ciudadanos desafectados de la institucionalidad política, que no militan, que no adscriben a un marco ideológico, ¿no?, la gente busca soluciones concretas y prácticas que probablemente van a tener en su ecuación componentes de izquierda, de centro, de derecha o de ninguna de las anteriores. No, porque estamos en un mundo complejo y el mundo del siglo XX, el mundo de la institucionalidad sólida, era un mundo sencillo. Las cosas eran estatales o privadas. El socialismo proponía la estatización de los medios de producción, porque la cuestión central en torno al siglo XX era el valor del trabajo, ¿no? Y los partidos de derecha proponían, ¿no?, justamente la liberalización del capital. Cuestiones que hasta hoy día están en la base de temas que en política son vigentes, como por ejemplo no ponerse de acuerdo en torno al aumento por la capitalización individual para las pensiones. Son miradas que son excluyentes la una de la otra. Pero el siglo XX es un siglo de problemas, del siglo XXI, perdón, es un siglo de problemas complejos que nos van a obligar a integrar esos dos, porque nosotros tenemos el cerebro dos lados, dos hemisferios, el lado derecho y el lado izquierdo. Uno cumple una función ordenadora, estructuradora, cotidiana. Todos los días de tu vida tienes que levantarte los dientes, contar cuánta plata tienes, y dependiendo de la plata que tienes te vas a comprar el desayuno, el almuerzo, pagar las cuentas. Un lado práctico, la derecha. Y el lado izquierdo, creativo, soñador, lúdico, el que te permite gozar y ser feliz. La política se plantea separando eso, ¿no? Y la gente vive normalmente integrando esas cosas, ¿no? Y por lo tanto la pega es integrativa en términos de marcos conceptuales, y hace que la disputa a muerte por el poder entre izquierda y derecha, de la manera en que la vemos hoy día, a la mayoría de la gente no le haga sentido, ¿no? Y por eso que la gente, digo yo, la gente o el electorado que define las elecciones viene votando indistintamente. Puede votar por Piñera, puede votar por Bachelet, puede votar por Kast, puede votar por Parisi. Va mudando, se va moviendo líquidamente. Entonces no es el electorado el que está equivocado. Entonces me recuerdo de una frase de Daniel Jadwe cuando la votación de París en primera vuelta arrojó más de 13%, ¿no? Fue la tercera mayoría nacional y una alta votación en el norte. Entonces Jadwe dijo en el norte que el problema es que el pueblo en el norte estaba desclasado, no tenía conciencia de clase. Es exactamente, ya no hay conciencia de clase. La idea de conciencia de clase es una idea propia del siglo XX, responde a un marco ideológico, ¿no? Para comprender qué quiere el pueblo, yo recomiendo, por supuesto, no leer ni a Marx ni a Daniel Jadwe, recomiendo ver La Junta, porque La Junta es el pueblo. Los cabros que hacen música urbana, que hacen trap, que han pasado por la cárcel, que se gastan 100 lucas o 200 lucas en un par de zapatillas, en comprarse un collar de oro, que cautivan y que son modelos en las redes sociales, tienen otra manera de pensar y no están ni ahí con la política ni lo político. No significa que no tengan una opinión crítica de la sociedad, de la que son marginados, pero ya no se puede pensar la marginalidad en los términos del siglo XX. Y yo creo que es uno de los errores fundamentales de esta generación que gobierna hoy día, que tiene la moneda. En realidad no gobierna, están en los cargos, pero en realidad vivimos un desgobierno porque no tienen poder, que vienen de una cápsula que es el mundo universitario y están encapsulados de ese mundo pseudo intelectual
que en las universidades chilenas estatales en general beben mucho de las lógicas de izquierda y la asamblea y los puños en alto y los rayados, y todas esas cosas que son tributos del pasado, el allendismo, todas esas cosas que son del siglo XX. Y entonces vienen de ese mundo. De hecho, tengo entendido que Boric y todo ese mundo de la convergencia estuvo en lo que se llamaba a finales de los 90 la zurda, ¿no? Que son grupos encapsulados ideológicamente en la cultura de izquierda tradicional, ¿no? Con una añoranza o nostalgia de los 60 y los 70 y lo que fue la UB, que evidentemente fue una derrota que no tiene manera de repetirse históricamente. Y para ese mundo. Pero a la vez pertenecen a la generación digital. Entonces vienen a caballo de nuevas agendas. Son ecologistas. El ecologismo hoy día es una energía o eje de cambio que es global. Y cuando digo que es global, digo que le importa a los activistas y le importa a las grandes empresas. Todos lo tienen metido en su mindset, ¿no? Es un tema común. Son profundamente feministas, o están arriba de esta otra gran ola, ¿no? Que es la igualdad de género, ¿no? El fin del patriarcado, es un cambio cultural, ¿no? Y son profundamente digitales. En eso tienen plena vigencia. El mundo que viene es ambientalista y ecológico, es feminista, es inclusivo, ¿no? Y es digital. Pero esa parte, ¿no? De su alma, que corresponde a la época en que les toca nacer, está en profunda contradicción, ¿no? Con lo que aprendieron como formación tributaria de la vieja izquierda. Entonces son estatistas, ¿no? Y creen que hay que nacionalizar el litio. Y me acuerdo cuando ya estaban en medio de las movilizaciones estudiantiles proponiendo una nueva asamblea constituyente, el objetivo era volver a nacionalizar el cobre. Como si los países exitosos en el mundo tuvieran empresas nacionales de cobre. No, los países exitosos son los que tienen un Estado que pone reglas a los privados y que extrae de la ganancia de los privados la cantidad justa para contribuir vía impuestos a. Entonces no tienen ese pragmatismo, se han tenido que sacudir. Yo lo dije cuando estaba ya haciendo la Cosa Nostra y ganó Boric. Me parece una buena noticia que esta generación haya ganado, porque les va a tocar comer mucha caca. Y eso es lo que han tenido que hacer hasta ahora. Han tenido que comerse toda la caca de las consignas y los eslogans. O sea, esa idea de no militarizar la Araucanía. Chao. Esa idea de refundar Carabineros. Chao. Gobernar siempre es bueno porque es un baño de realidad. Si tú quieres ser un impugnador siempre, y a mí no me parece un mal negocio, tu lugar no es ganar un gobierno, porque la función central de un gobierno es mantener el statu quo por definición. Se le va a pedir y se le va a evaluar en función de cuestiones profundamente conservadoras y cotidianas. Yo creo que Gabriel Boric ha hecho ese aprendizaje, ha hecho ese tránsito, y cosas como lo que hizo con SQM y Codelco le va a ganar en buena hora el odio del rojerío, ¿no? Que está esperando el renacimiento de Allende, del Mesías, que vuelva a nacionalizar todo, cosa que no va a ocurrir, ¿no? Y Boric, creo yo, está comprendiendo que en ese mundo de los puños en alto, las consignas, las marchas callejeras, el odio a los pagos, no hay nada. No hay nada. Hay una pura emoción de rabia, de derrotas del pasado y una no querer salir de ese lugar. Entonces, en buena hora, Boric, él está transitando hacia allá. Va a tener que caminar por el desierto porque terminado su gobierno, ese mundo lo va a despreciar. Como despreció a Lago en su momento. Y él va a comprender que le toca construir políticamente otras cosas desde otros lugares. Yo creo que una de las claves de lo que viene, que es fundamental, es el fin de la política profesional. Lo que tiene liquidado en el corazón del sistema político es la política profesional, el profesional de la política, porque el político profesional lo que está haciendo es cuidar su puñado de votos, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿no? del gobierno, de la izquierda, el Frente Amplio, ¿no? El PC emblemático, ¿no? Siempre tratan de cuestionar el que se renueve el estado de excepción en la Araucanía, cuando en la práctica
la medida ha sacado el tema de la Araucanía de la primera línea. No es que no haya rebrote ocasionalmente, pero no tenía la calentura que tenía con Piñera. La derecha tiene el camino inverso que hacer, porque cuando le toca gobernar a la derecha, tienen que comer caca con sus propios ideas preconcebidas, no de volver al orden transicional de comienzo de los 90 y al neoliberalismo puro, etcétera, y se tienen que comer la realidad. No, porque en rigor las oposiciones culturalmente tienen mucho más poder que los gobiernos en este contexto. Entonces no es ningún buen negocio ser gobierno, pero el político profesional lo único que quiere es ser gobierno, porque su negocio personal es instalar a su gente en cargos. De eso se trata la política hoy día, instalar a tu gente en cargos. Los parientes, los tíos, los primos, los compañeros, los amigos, y hacer negocios con ellos. Eso pasó en el gobierno de Chile, en el gobierno de Piñera, está pasando con Boric. La política es un juego caro, es un deporte caro. Entonces Democracia Viva, ¿no?, terminó de matar a este puritanismo frente amplista sobre lo que era la política, porque la política profesional, que se quiere dedicar toda la vida a la política, tiene que tener recursos, ¿no?, y los va a buscar desesperadamente. Y echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, esto ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que hoy día en la sociedad digital, la casa de vidrio es mucho más grande, las luces están mucho más prendidas y se ve todo. Antes se podía tapar, se podía armar un negocio con el fiscal, se podía armar el negocio con el de la Suprema, con esto. Se hablaba con los medios, pero con las redes sociales ya no. Entonces, esta política, como la conocemos de políticos profesionales, que están dispuestos a ir a un cargo, o una vez que pierden un cargo salen y se van a la fundación donde tienen las lucas para esperar las siguientes elecciones, es la que está muerta. Vamos a una política, yo creo, en el caso que, porque siempre puede venir, yo creo que van a venir intentos autoritarios, ¿no?, como parte del proceso de descomposición, ¿no? Tenemos que ir a una política donde los ciudadanos, ya hoy día no hay ninguna excusa para que los ciudadanos no participen en la toma de decisiones a nivel de uso de tecnologías, por ejemplo, ¿no? Yo siempre cito a mi amigo Tomás González, ingeniero comercial, muy joven, 30 años, pero a él le interesaba el problema de la democracia. Y habló con unos profesores en Stanford y se trajo un sistema para hacer sorteos. Y sortear ciudadanos para constituir, por ejemplo, instancias de decisión hechas por mero sorteo. Bueno, es un sorteo aleatorio, matemáticamente la representatividad es perfecta, no como las elecciones, porque son llamados a ir a instancias de decisión personas que no tienen ningún interés en hacer una carrera política y que no están todo el día con una idea fija sobre lo que debe ser el mundo, como por ejemplo ocurrió con los constituyentes, que la mayoría del primer proceso eran todos activistas. Entonces venía con esa idea de patria o muerte. Y fue muerte. Porque no se le toma el peso al levantar una consigna. Si el chileno de a pie, el ciudadano medio, todos tienen una idea de cómo debe ser el sistema de salud o el sistema previsional. Lo que los diferencia del político profesional es que está dispuesto a cambiar de idea si escucha un buen argumento, conversando con otro. El político nunca va a cambiar de argumento. Y por eso que el Parlamento es un circo, porque se trata de... no hay deliberación. Están todos despotricando y gritando consignas para que los escuchen sus votantes. A los parlamentarios de izquierda levantan consignas de izquierda y atacan a la derecha porque eso es lo que quiere su base de votantes. Los parlamentarios de derecha, lo mismo, pero al revés, ¿no? Porque tienen un grupo pequeño a su alrededor, intensamente ideológico, ¿no?, donde está su base de voto y no se pueden mover de ahí. Y el chileno de a pie está dispuesto a decir, oye, en la encuesta sí, yo prefiero toda la plata para mí, el adicional para mí esto, pero y si conversamos si nos conviene dar un 1 o un 2 para solidaridad, por ejemplo, ese chileno está dispuesto a cambiar de opinión. El político profesional no está dispuesto a cambiar de opinión en medio de este clima, porque él está pensando no en la ley, no en la solución del problema, está pensando en la siguiente elección. El político profesional se mueve pensando en cómo voy yo en la siguiente elección. Nada más. Nada más.
¿no? Entonces la política está desvirtuada completamente. Lo político no, lo político es inherente a lo humano. La política como la conocemos, el sistema político es el que está muerto, porque no es capaz de entregarle soluciones prácticas mínimas a problemas acuciantes de los ciudadanos. ¿Qué se espera para el futuro? La muerte del sistema político. ¿Cómo es la muerte de un sistema político? ¿Cómo muere la democracia? En Chile la democracia instituida en la Constitución del 25 muere con un bombardeo en la moneda, porque el gobierno militar es un gobierno refundacional, construye un sistema, ¿no? Cuando tú vas a hacer una revolución como Allende y no tienes el poder para hacerla, los que ganan son los contrarrevolucionarios, que son los que hicieron la verdadera revolución, que es la revolución neoliberal. ¿Qué es lo que viene acá? Vamos a elegir a alguien que va a prometer cerrar el Congreso, ¿no? Y cerrar los partidos, y va a ganar por mayoría abrumadora, porque la gente está hasta acá de los partidos y de la discusión en el Congreso. Y entonces no se acaba lo político, la gente que le interesa lo político va a estar siempre. Se acaba esto de estar en estructuras que ya no corresponden al tiempo que vivimos.